Hola, ¿qué tal? Yo soy Erwin Theta Healer, y te invito aquí en Om Radio Ciudad de México todos los martes de 9 a 10 de la mañana para el programa Me Quedé para Vivir. En este espacio encontraremos más acerca de Theta Healing, del pensamiento positivo y de cómo mejorar nuestra vida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí una vez más en Om Radio Ciudad de México. Yo soy Erwin Theta Healer, y estoy aquí en tu programa Me Quedé para Vivir. Y tengo, como siempre, una invitada de lujo. Ella es Annette Mead. Ella es facilitadora de atención plena y también es psicoterapeuta. Bienvenida, Annette, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y gracias por abrirme el espacio para platicar de lo que me gusta. Claro que sí, eso es maravilloso, gracias. Venir a comentar, a platicar justo de lo que nos gusta, y a nosotros nos gusta pues empaparnos de esta información. Siempre están viniendo invitados con diferente formación, diferente talento, y por qué no, que todos integramos pues esta parte del conocimiento. Cuéntanos, tú eres de formación psicóloga y también psicoanalista, eres facilitadora de mindfulness, ¿ok? Que vamos a estar hablando de eso. Y ella es terapeuta de adolescentes y adultos, aplicando la atención plena. Va a aparecer su número de teléfono en pantalla, por favor. Siempre requerimos de salud mental, y bueno, ella, ¿por qué no?, pudiera ser una excelente opción. Annette, cuéntame, ¿qué es la atención plena? ¿Qué es la atención plena? Bueno, pues así como una descripción como si fuera de diccionario, pues suena muy fácil, pero no está tan fácil. Es cuando pones tu atención de forma intencionada en algo, porque generalmente nuestra mente nos anda diciendo a dónde quiere ir, ¿no? O sea, y la atención plena es un entrenamiento para que nosotros entrenemos a nuestra mente, para que nosotros la podamos poner en donde nosotros queremos colocarla y observar los fenómenos que nosotros necesitamos observar. Digamos, puede ser la respiración, podemos observar el cuerpo, y de ahí, bueno, pues acabamos observando nuestros estados mentales, nuestros procesos de pensamiento, nuestros procesos emocionales también. Por eso sirve también para la psicoterapia. Entonces es un entrenamiento que empieza siendo un entrenamiento mental, ¿no? Para observar la mente de manera intencionada, y de ahí es que entonces empieza uno a desarrollar también otros procesos mentales. Claro. Sí. Apenas leía que por tanto oír nos perdemos de escuchar, y posiblemente en este caso por tanto ver nos perdemos de observar. Sí, la verdad es que generalmente estamos como que toda nuestra atención está para afuera, ¿no? O sea, y sí, tú te subes al coche y evidentemente tu atención está para afuera, abres el ojo en la mañana y te pones a hacer cosas para afuera. Pero lo que sucede con la atención plena, y a lo que te invita, es a observarte para adentro, ¿no? Y ahí es donde uno dice, pues, suena fácil, y ahí es lo que está complicado, porque si yo les digo, durante 1 minuto observen su respiración y con los ojos cerrados, vamos a ver que nuestra mente va a empezar a hacer la lista del súper, si ya pagué el gas, si mi gato tiene comida, y nos vamos a empezar a distraer con cosas que están afuera de nosotros. Y la atención plena lo que nos está invitando es a observarnos a nosotros mismos. Entonces, por eso es una herramienta que yo considero que es muy valiosa para el crecimiento y el desarrollo personal. Sí. Ok. Y tú como psicoterapeuta, ¿cómo llegas a atención plena? ¿Cómo llegué yo a esta práctica? Bueno, yo llegué porque primero empecé a hacer yoga, ¿no? Y entonces allá había un maestro de meditación y dije, pues, como, ¿por qué no? Y empecé a meditar, y después conocí a un monje de meditación, y y empecé a ir a retiros de meditación vipassana, porque, bueno, atención plena, que ahora es conocido como mindfulness, es la práctica de vipassana, también se conoce así. Entonces empecé a ir a estos retiros que la gente conoce como de 10 días en silencio. De silencio, exacto. Altamente recomendables. Bueno, empiecen por un fin de semana y así, pero yo sí se los recomiendo. Y entonces ya como que con este monje, ¿no? Ya me quedé ahí como estacionada. He de decir que mi formación de psicoanalista me ayudó, porque Erich Fromm, que fundó el instituto en el que yo me fundé, en el que yo me hice psicoanalista, él ya venía meditando, pues, ¿qué será?, desde hace 40 años.
Y y uno de los psicoanalistas que formó ahí agarró como la parte budista de Erich Fromm y ya conocía al monje budista con el que ahora yo medito. Entonces como que se mezcló todo ahí, está súper padre. Y porque pues claro que el monje me conoce de la parte del instituto y así es como que me empecé yo a formar. Perfecto. Y en el instituto tomé varias veces un curso que es para formadores de atención plena. Es un curso que se hace en Massachusetts. Lo hizo John Kabat-Zinn, el programa, se llama Programa de Atención Plena, que es de reducción de estrés. Básicamente así es como se publicita, ¿no? Y entonces lo dan en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, donde me formo, y de ahí es donde yo empecé a hacer mis grupos, y de repente, bueno, pues armo los grupos, o si alguien quiere como en solitario, por decirlo así, tomar el curso, pues también le doy el curso solito, ¿no? Porque de repente hay pacientes que me dicen, yo quiero aprender a meditar, pero lo quiero hacer solo, ¿no? O sea, no quiero andar ahí contándole mi vida a todo mundo, y pues no importa, y sí sirve porque de alguna manera empiezan a autoobservarse con un señalamiento que es muy valioso, que es el de no juicio. Finalmente, cuando uno va a terapia, sin ser meditador o no, el terapeuta o el paciente, no hay un juicio, ¿no? O sea, tú no estás juzgando lo que sucede con tu paciente, tú estás observando por qué tu paciente funciona como funciona, ¿no? Y cuando tú te sientes a meditar es lo mismo. Tú empiezas a observar lo que está sucediendo en el momento presente sin enjuiciar lo que está sucediendo en ese momento. Entonces se empieza a generar como un asunto de autoaceptación, ¿no? Entre lo que te sucede a ti, los fenómenos que estás viviendo emocionalmente y también lo que te va sucediendo día a día, ¿no? Eso. Ok, entonces esta práctica de atención plena nos invita a observar lo que decimos, observar lo que escuchamos, observar lo que estamos viendo y enfocarnos, decías tú, como ir al detalle de por qué estoy observando el vaso con agua. Lo que sucede es que, por ejemplo, como estás observando la mente y la mente funciona también en relación a los 5 sentidos, ¿no? Y pues los 5 sentidos son prácticamente el cuerpo. Entonces sí, digamos que trabajas por medio de los sentidos y lo que haces es observar el fenómeno y como no lo estás enjuiciando y tampoco estás como queriendo alterar el fenómeno, sino solo estás observando cómo surge, cómo sucede mientras está sucediendo y después cómo se desenlaza el suceso, por decirlo así. Entonces estás observando tal cual la impermanencia. Este es un término que a los budistas les encanta, pero bueno, más allá de que si es budista, ¿no? Existe la impermanencia. Y lo podemos ver con la respiración, o sea, es como muy gráfica la respiración porque inhalo, y ahí es donde se inicia el fenómeno, sucede la inhalación, y mientras exhalo, pues deja de suceder el fenómeno, ¿no? Entonces, digamos que la inhalación y la exhalación podría ser lo primero para introducir a alguien a la práctica de la atención plena, también la atención en observar los fenómenos corporales, ¿no? Las sensaciones del cuerpo, porque después hay veces que en donde tú puedes registrar mejor qué estás sintiendo en el cuerpo que lo que te está pasando emocionalmente, ¿no? Hay veces que no sabes ni cómo te sientes hasta que lo tienes aterrizado en el cuerpo. Entonces, por medio de una práctica de atención plena, puedes tener una conciencia de tu cuerpo más aterrizada, porque emocionalmente estás entendiendo qué te está pasando. Perfecto. Y ya no eres tan reactivo también. Ok, entonces, por ejemplo, en la práctica que yo realizo de Theta Healing, la intención es hacer una oración enfocada, hacer una serie de decretos, ¿no? En donde posiblemente estamos observando algún fenómeno y entonces hacemos un decreto dirigido a la persona y a tal evento. Y yo escucho que cuando tú estás hablando de atención plena, de igual manera estás poniendo toda tu atención, todo tu enfoque en algo, pormenorizándolo sin juicio. Sí, es sin juicio. Sin juicio total. O sea, tú estás observando, por ejemplo, estás sentado observando tu respiración
y a lo mejor, no sé, voy a poner un ejemplo que a mí me pasaba, cuando empezaba yo a meditar, vivía cerca de una pizzería, entonces las motos pues entraban y salían junto, y a mí el sonido de la moto me ponía muy loca. Entonces observaba mi enojo, ¿no? Entonces al principio me distraía con el enojo y entonces ya me empezaba ya a juzgar, ya me enojé porque la moto, entonces era regresa a tu respiración y después, bueno, otra vez llegaba la moto, ¿no? Pues cada media hora y así, hasta que empecé a observar mi enojo como parte de la meditación, ¿no? Entonces vas incluyendo los fenómenos sin juzgarlos, sin alterarlos, y lo que te permite eso es que cuando tú no agarras algo y lo conviertes en algo fijo, ¿no? Entonces de ahí también se da la reducción del estrés, porque la moto ya se estacionó, ya se apagó y yo sigo ahí con la bilis derramándola porque la moto me distrajo, y entonces pues evidentemente yo ya estoy toda estresada, ¿no? Y cuando suelto el fenómeno de la moto y ya solo fue un sonido, entonces cuando logré hacer eso, por decirlo así, y soltarlo, entonces también sueltas los fenómenos que te van generando estrés. Perfecto. ¿No? Y se me hace bien interesante lo que está comentando Anet, porque en la práctica de Theta Healing muchas personas me dicen, cuando les digo, vamos a hacer este ejercicio, y me dicen, ¿y qué tengo que sentir? ¿Y qué tengo que saber? ¿Y qué tengo que ver? ¿Sabes? Es como, tengo que esperar un resultado cuando tal vez la atención plena es lo que queremos experimentar, que en cada individuo va a ser diferente atención, ¿cierto? Claro, porque cada uno va a vivir la situación distinta. O sea, yo ahorita puedo darle, digamos, ahorita me puedo tomar un vaso de agua y saliendo de aquí otro, y la experiencia va a ser distinta. Y generalmente uno siempre anda haciendo cosas, bueno, organiza su vida esperando algún resultado. Básicamente así es la vida de cualquier persona, ¿no? Pero con atención plena, lo que tú estás tratando de hacer es que la persona suelte eso, ¿no? Y es un poco complicado porque entonces tú estás pidiéndole a alguien que suelte el control, ¿no? Y entonces así, ¿cómo voy a soltar el control? Y de hecho uno de los impedimentos que a veces sucede en la meditación es justamente la agitación que se da cuando estás tratando de controlar el fenómeno y te das cuenta, ¿no? Es como que estoy tratando de controlar algo, me estoy peleando con mi pensamiento o con mi sensación, cuando solo la tengo que observar. Lo mismo sucede en terapia, pero cuando alguien, digamos, medita, se da cuenta a veces en los fenómenos terapéuticos como de, yo estaba pensando que viniendo a terapia iba a tener estos cambios y ahorita estoy entendiendo que tengo que observar cómo funciono emocionalmente para ir adaptándome, ¿no? Claro. O sea, no tener que estar todo el tiempo controlando, porque esa es justamente la función, la base del estrés más bien. Entonces, de alguna forma, tu formación como psicoterapeuta te permite introducir también esta otra técnica y evidentemente ponerla al servicio de las personas que tú ves, ¿no? Sí. Adolescentes, adultos, que es a quienes tú atiendes. Y ellos van descubriendo a partir de sus propias observaciones y de tus observaciones acerca de sus observaciones, sí, claro, ¿no? Algo diferente. Sí. Ok, entonces me parece fabuloso esto que nos está comentando Anet de suelta el control, que como ella dijo al inicio, suena facilísimo, suelta el control, respira, inhala, exhala, pero en la práctica, pues ¿cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a soltar ese control? Porque a partir de ese control decimos que somos quienes somos, ¿no? Claro, sí, porque además de nosotros estamos muy identificados muchas veces con lo que estamos pensando de nosotros mismos, ¿no? O sea, lo que yo hago es lo que a mí me va a definir. Y si de repente me dicen, pues tú fluye, o sea, no controles lo que haces, eso sea como sinónimo de no voy a ser quien soy. Entonces es un poco también esa sensación como de pérdida, ¿no? O sea, de ese miedo de soltar no nada más el control, sino lo que yo pienso que soy, ¿no? Entonces muchas veces en terapia yo sí los invito a que se observen, los pensamientos que están relacionados a la autorreferencia, ¿no? O sea, ¿qué tantas cosas te dices a ti de ti mismo, ¿no? Y muchos pensamientos de nosotros durante el día son autorreferenciados, o sea, si me equivoqué en algo, si hice algo bien, o sea, ¿qué te dices a ti mismo, no? Y solo observarlo,
¿no? Y entonces, bueno, pues esa es la identidad que yo tengo. Y de estarlo observando también es un poco, claro, ya en un proceso terapéutico si lo analizas, que es una diferencia con la atención plena. O sea, si tú estás sentado meditando, tú no analizas lo que estás observando, tú solo lo observas. Pero si estás en proceso terapéutico y observaste algo, pues claro que lo puedes llevar al análisis y entonces ya lo desmenuzas, ¿no? O sea, ya es por qué pienso lo que pienso de mí o por qué me siento como me siento conmigo mismo, ¿no? En función de lo que pude observar de mí en la meditación, por ejemplo. Entonces sirve como para sacar la información, pero esa es una gran diferencia. Entonces, esa sí es distinta. Claro. Entonces, atención plena, de alguna forma es una disciplina que tú le enseñas a la gente y que tú la practicas a ojos cerrados. Pues puede ser diferente porque hay varias maneras de aplicarlo. Es más, la idea es que sea un estado mental. Okay. Pero bueno, eso ya es de Buda para arriba o monje budista para arriba, ¿no? Pero quien lo logre, chido. Pero la idea es sí, sentado con los ojos cerrados es una. Lo puedes hacer también caminando, ¿no? También lo puedes hacer, hay uno que es el escáner del cuerpo y te invitan así como a hacer una revisión sobre las diferentes partes del cuerpo y cómo lo vas sintiendo y solo vas observando las sensaciones del cuerpo, también parado, ¿no? Y entonces observas como la posición, el peso del cuerpo en las plantas de los pies, y después en el programa, por ejemplo, que es de 8 semanas, pues se le va invitando a las personas que lo toman, pues actividades que generalmente uno usa en automático, como lavarte los dientes o lavar el traste o sacar a pasear el perro, empezarlo a hacer con atención plena, ¿no? Y entonces es desde que agarro la correa y pesco al perro y se la pongo y entonces todo lo que voy haciendo, sin que sea discursivo, sino solo observando lo que estoy haciendo, ¿no? Y entonces estás invitando a la persona que no solo en la práctica formal, será sentado con el ojo cerrado, por decirlo así, sino también durante el día tenga varias actividades así con atención plena. Y entonces en situaciones de estrés puedes entrar en estado de atención plena, por decirlo así, y tomar respuestas más asertivas. Perfecto. Entonces, de alguna forma, tú como psicoterapeuta dejas tarea. Sí, a veces sí dejo tarea, a veces no. En este sentido de obsérvate. Sí. Obsérvate, sí. Atiende lo que estás pensando, claro. Atiende lo que estás haciendo. Sí, observa lo que estás pensando y observa lo que estás sintiendo. Observa también cómo actúas, porque de repente muchas veces uno llega a terapia sin saber por qué le está pasando lo que a uno le está pasando. Bueno, básicamente por eso llego a una terapia. O sea, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Y aunque sea en retrospectiva, pero observar por qué a uno le pasa lo que le pasa, sirve para que uno empiece a darse cuenta de cómo alimenta los hábitos que tiene, los patrones con los que se está moviendo y dejarlos de alimentar. Bueno, y entender cómo es que caí en ellos, qué tan identificado estoy con ellos y qué tantos afectos hay de por medio en ellos, y después irlos soltando, ¿no? Porque eventualmente pues son bastante dañinos algunos de ellos, o tóxicos como ahora dicen, y entonces la idea es irlos soltando, ¿no? Ok. Sí. Y en la medida en que yo pueda ir soltando, me estoy desapegando de resultados. Sí, híjole, desapegarse de los resultados también es una cosa que a la gente le cuesta mucho trabajo en la terapia y en la meditación, porque dicen, bueno, por lo menos relajarme, y ya hay veces que estás sentado meditando y te caen 20s que dices, ay, espérame tantito con el 20 que me acaba de caer, ¿no? Y uno pensaba que se iba a relajar, ¿no? Y lo mismo en terapia. Pero sí lo importante aquí es como confiar que el proceso que estás haciendo es un proceso que te está ayudando a crecer como ser humano y a madurar como ser humano. Entonces, si confías en el proceso, ¿no? Entonces también empieza a darse este desapego del que estás hablando. Ok. ¿No? Por lo que estoy escuchando y entendiendo, este confiar en el proceso es en donde el ser humano se atora, en donde nos atoramos normalmente. Procuramos el resultado en vez de confiar en el proceso. Pues sí, porque yo estoy obligando todo mi proceso en función del resultado, ¿no? O sea, yo tengo que hacer esto. Y uno no se da cuenta
de que pues prácticamente no es como que naciste para ya morirte, ¿no? O sea, naces y vives tu vida y ya después te vas a morir. Digo, va a sonar medio gacho, pero ese es el final de tu vida, va a ser la muerte. Entonces, ¿por qué no vas a disfrutar la vida, no? Pues es lo mismo con cualquier proceso, ¿no? ¿Por qué no vas a disfrutar lo que estás aprendiendo en el proceso? Es como limitarme a que si de todas formas me voy a morir, ¿para qué disfruto la vida? Exacto. Si la vida misma me va a quitar la vida. Si la vida misma me va a llevar a la muerte, pues ¿para qué le hago al cuento, no? No, al contrario. Entonces lo mismo en los procesos, porque en el proceso aprendes a vivir justamente la vida, ¿no? Y a disfrutarla, porque también esa es otra, o sea, digamos que la práctica de la atención plena y un proceso terapéutico te ayuda a salir del automático y a darte cuenta de cómo estás metido en estos hábitos que te digo, ¿no? Y ver el proceso de una forma mucho más consciente, salir de estos hábitos y empezar a disfrutar la vida, ¿no? O sea, realmente disfrutarla, sin tenerle que estar metiendo así adrenalina en serio, sino así como la vida te va presentando algunas cosas, así vela disfrutando también, o sea, sí. O sea, claro, y en muchas ocasiones no entendemos que dentro del proceso en sí está el aprendizaje, la bendición del propio evento, ¿no? Sí. Y queremos que, no sé, que el resultado de un noviazgo tal vez sea una boda. Ajá. Pero tal vez no entiendo que los conflictos en este inter me están dando oportunidad de aprender de mis conductas, de la conducta de la otra persona, de cómo me relaciono, etcétera. Y yo a fuerza quiero la boda y me obligo, como tú decías, a este resultado, sin darme cuenta que lo de en medio también tiene mucha carnita que desmenuzar. Pues justamente lo que hacemos nosotros es ponerle la carnita y disfrutarla, porque de hecho yo diría que el proceso de maduración en un proceso de meditación o de terapéutico, pues se da justamente cuando estás yendo a terapia y sigue funcionando, ya que te dieron de alta o tú te diste de baja, como sea, pero sigue sucediendo, ¿no? O sea, no es como que ya terminé de meditar o ya salí de mi retiro o ya terminé mi proceso terapéutico y entonces ya, ¿no? Pues no, o sea, yo tengo que seguirme dando mantenimiento, por decirlo así, y en ese proceso pues sigo enriqueciéndome como persona, ¿no? Entonces, ahí es en donde la gente de repente se quiere quedar fijo en los resultados, ¿no? Los resultados pueden servir un poco como las piedritas en el camino de, ok, si yo estoy haciendo bien mi práctica, a lo mejor estoy sintiendo menos estrés en algunas situaciones en las que antes quería controlar la situación y ahorita ya fluyo, ¿no? Pero bueno, no necesariamente quiere decir que en otra circunstancia no me vaya a poner loca, ¿no? Por decirlo así, o pierda la paciencia y de repente diga, no me sirvió de nada todo esto. No, o sea, hay que honrar el trabajo que uno está haciendo cuando uno se mete a un proceso de desarrollo personal, o sea, llámese terapia, que tú estás hablando de Theta Healing, la atención plena, porque yoga también, digamos, la yoga a veces como que uno pudiera darse cuenta con las posturas y las asanas, ¿no? Y de repente dices, no, pues ya llevo años haciéndolo, pero un día te levantas mal con el cuerpo así como todo tieso y no te sale, ¿no? Así la postura más sencilla y otro día dices, ay, párate de cabeza y no me sale y de repente acomodas todo y ¡pling! Te paraste de cabeza, ¿no? Entonces, o sea, poder observar que en el proceso las cosas se van a ir acomodando y poderlo observar, disfrutar el momento que sí se dio y soltarlo, ¿no? Porque si no, ahí vaya a querer. Ok, y bueno, tengo una pregunta ya como un poquito fuera del tema, porque yo también he ido a proceso terapéutico, etcétera, sí. Y siempre he tenido como una duda. Ustedes, pues los especialistas, los psicólogos, ¿aprenden con sus pacientes? ¿Aprenden de nosotros? Ay, de claro los que vamos? Sí, aprendemos de ustedes. Aprendemos de nosotros, aprendemos de nuestro propio analista, de nuestro supervisor y aprendemos de los procesos terapéuticos que tenemos con los pacientes, sí, claro que sí. Y en este caso de con la técnica de atención plena, tú observas a tu paciente para llevar a ti también algo de aprendizaje. No es que lo induzcas, sino que también te deja una tarea a tu paciente.
porque de repente tienen una manera de percibir las cosas y cuando te lo explican que dices, casi que sabe, repítemelo porque lo explicaste casi que mejor que yo, ¿no? O sea, hay muchas veces que cuando ellos te dan la referencia de cómo se sintieron con la práctica que tú les pediste que hicieran y te están dando la retroalimentación, tú dices, híjole, de eso se trata, ¿no? Y la manera en la que te lo explican es tan rica, ¿no? Que hay veces en donde yo sí les digo, oye, eso que tú me estás diciendo, así como me lo estás explicando, ¿tienes algún problema en que yo algún día lo utilice para explicárselo a alguien? Eso en una situación de atención plena, ¿no? Porque no es, digamos, tan íntimo el material, ¿no? Cuando ya es un proceso terapéutico, ya estamos hablando de más cosas inconscientes y así, pues sí, ya se pide, pues, ¿cómo se llama? Como el aval del paciente. Pero sí, claro que aprendemos de ustedes. Sí, claro. Claro. Sí, eso es inevitable y además, yo diría que eso está necesario en nuestro proceso, porque si no, es como pretender que yo ya sé todo, ¿no? Y entonces, pues, va a estar medio en chino que llegue alguien con otra persona que ya se las dé como que ya sabe todo, ¿no? Cuando lo que estás queriendo que suceda con el paciente es que suelte, ¿no? Como todos estos patrones que trae o que los entienda y tú estás todo aferrado, ¿no? Pues no, está un poco difícil eso. Entonces sí aprendemos. Y en esta práctica de atención plena, de observación, tú te abres a aprender de tu paciente, pero también posiblemente hay veces que queda ahí dando vueltas la pelotita, ¿no? Como de, esta frase me sigue resonando 2-3 días después. Sí, hay veces en donde, por ejemplo, alguna situación que está viviendo alguna persona que viene a verte, pues toca una parte personal tuya, ¿no? Bueno, evidentemente, mientras tú estás en consulta, pues estás tratando lo que concierne a esta persona, ¿no? Tú tomas lista de lo que te está pasando a ti, pero pues tú tienes tu propio proceso terapéutico, tus propios supervisores, ¿no? Y entonces vas a ver si esa supervisión o tu análisis, en donde tú, lo que a ti se te movió en tu cajoncito emocional, vas y lo atiendes, ¿no? Así como de, oye, pues me pasó esto en terapia con este paciente, y pues resulta que yo, no sé, a lo mejor un recuerdo, ¿no? Que no había yo tenido ni remotamente, y de repente un discurso que tiene un paciente hace que tenga un recuerdo a ti, pues ahí vas a terapia con tus recuerdos, ¿no? Y vas a resolverlos. Entonces, ahí es en donde se aprendes. Y una vez más hay que ponerle atención a esos recuerdos. Sí, claro. Atención al recuerdo, atención a la emoción, ¿no? Para que yo sepa que lo que estoy sintiendo en relación a lo que está sucediendo ahí es en relación a mi recuerdo, no es en relación a lo que le está pasando al paciente, ¿no? Para no estar mezclando ahí emociones en el proceso terapéutico. Entonces también, digamos, si eres meditador, por decirlo así, y además eres terapeuta, pues te sirve también para tener esta claridad, ¿no? No es que los que son terapeutas y no mediten no la tengan, no, sí la tienes, porque es parte de tu entrenamiento, ¿no? Pero no sé, a mí me ha servido mucho para tener como las canchas más claras, por decirlo así. Y estoy escuchando en todo lo que tú nos estás comentando a una mujer sensible, a una mujer que escucha, que pone mucha atención en esta escucha con su paciente y consigo misma. Estoy escuchando a una mujer que es sensible a su enojo con la motocicleta de la pizzería, ay, sí, ¿no? Y ser sensible a tus propias emociones en ocasiones es como fastidioso. A veces llega a ser fastidioso decir, otra vez incurro en la tristeza, otra vez incurro en el enojo, ¿por qué si ya tengo tanto tiempo trabajando esto? Sí. Y otra vez, ¿no? Yo una sola vez he participado en una meditación de atención plena y justo llegué a observar eso de qué chistoso que hay emociones que se replican en diferentes técnicas que he practicado, ¿sabes? Pero, por ejemplo, sucede que te das cuenta y te vuelves mucho más paciente con la situación, porque resulta que como al principio no sabes ni lo que estás sintiendo, por decirlo así, o sí lo sabes, pero te estás peleando con lo que estás, ahí está la tristeza y se le va y no. Y de repente, digamos que la atención plena y también el proceso terapéutico, como que lo que te ayudan es a reconocerlo, no a pelearte con eso,
Y pues ahí está, ¿no? Onda, ahí está la moto, ¿no? Por decirlo así. Y no me peleo, estoy con la emoción y pues me toca estar triste, ¿no? Y entonces lo que sucede a veces es que puedo aprender desde la emoción, porque muchas veces la gente cree que solo cuando está súper prendido y contento es cuando mejor le va a ir en la vida y más va a aprender. Y hay veces que cuando estás triste o estás observando tu enojo y dices, bueno, ¿y como por qué estoy enojado? ¿Y qué me está pasando? Y en serio haces un ejercicio como de introspección, dices, ok, esto es lo que me está enojando, no lo voy a alimentar, ¿no? A lo mejor ahí te das cuenta, ¿no? Dices, claro, porque yo antes hacía esta serie de cosas y mi enojo se hacía así, ¿no? Así, como merengue, ¿no? Y no, ya no lo voy a engordar, ya lo voy a dejar así quietecito, ¿no? Y estás con el enojo, ¿no? Sí hay veces en donde dices, híjole, si yo vuelvo a hacer esto, me voy a enojar, ¿no? Así ya lo ves venir, o sea, dices, híjole, o sea, por ejemplo, yo tomaba clases de yoga en un lugar que me quedaba bien lejos, por decirlo así. Y entonces agarraba el coche y me iba, me subía al coche y las primeras 3 semanas así, empanterada por el tráfico, hasta que ya la cuarta dije, a ver, mi reina, te queda 1 año y medio haciendo esto. Yo te recomiendo que te saques una lista de música chida y te relajes, ¿no? Y sí, bajé unos iPods y dije, bueno, si esto me va a tomar tanto tiempo, pues entonces mejor me lo tomo así, ¿no? Porque ya estoy viéndome la 4ª semana de malas y me faltan otras 50, ¿no? Pues, ¿cómo a tener el hígado? Entonces aprendes de tus emociones cuando regresan y regresan y regresan a ti, es así como, ay, algo ando haciendo, algo aquí, algo me está queriendo decir que tengo que empezar a resolver de una manera distinta. Y creo que cada vez también aprendes de una manera distinta, pero también desde diferente punto de conciencia. Sí. Aun cuando nos encaramos una vez más al enojo o a la tristeza o al miedo, lo podemos ver y resolver incluso desde una conciencia diferente. Sí, porque por ejemplo te puedes enojar y a lo mejor ya no te enganchas con el enojo, ¿no? A veces que te enojas y te enojas porque te enojas, ¿no? Entonces así ya te haces bolas con tu propio enojo, ¿no? Entonces es como, si al principio me enojaba y no sabía por qué, y me enojo porque no sé por qué estoy enojado. Y ahora es como, sí, ya sé por qué estoy enojado, ¿no? Y entonces el mero hecho de saber que estás enojado y de estar con el enojo, ya la emoción te dura hasta menos, ¿no? Estás ahí, ok, y te relajas. Yo a veces lo veo un poco, por ejemplo, cuando te vas a los retiros de meditación, que te peleas con el dolor físico, porque estás un buen rato sentado ahí o caminando y al principio, los primeros 2 días, así sientes una tortura china, que todo te duele. Y cuando son tus primeros retiros, te peleas con el dolor hasta que te dejas de pelear y ya llega un momento en el que llegar a un retiro en el que sí te duela, pero ya no te pelees con el dolor y ya no te dure tanto, o sea, te dure 1 día o 2, y ya los siguientes días digas, bueno, pues me voy a una silla, o me paro y camino, o me acomodo no sé cómo, ¿no? Pero ya no te peleas con el dolor y ya no te dura tanto, ¿no? Sí. Ok, y eso también tú le enseñas al paciente, que tal vez hay que dejar de pelearse con el dolor emocional. Sí, porque hay veces que es parte del proceso, o sea, la gente no entiende que a veces el enojo y la tristeza son parte de los procesos. O sea, si uno está en un duelo, por ejemplo, la gente dice, no, yo no me quiero sentir triste. Digo, a nadie le gusta sentirse triste o enojado, ¿no? Pero es parte del proceso. Y toca estar triste, ¿no? Y toca estar enojado. O sea, si alguien te cuenta algo por lo cual está enojado y te dice, pero además, ¿por qué me enojo? Y no, pues claro, enójate, ¿no? O sea, porque si sucedió eso y alguien, no sé, pasó por encima de ti en una decisión que ya se había tomado o algún acuerdo, pues claro que uno se enoja, ¿no? Porque sucede una cosa muy importante en un proceso terapéutico y también en un proceso de meditación, es que cuando le das el tiempo que le corresponde a las emociones, ya no van a regresar a pedirte audiencia 20 veces en 20 momentos distintos, ¿no? Y no se van a convertir ni en úlcera ni en migraña, ¿no?
Y entonces como aprendiste a estar con ellos, cuando aparecieron, ¿no? Ni a pelearte con ellos, entonces ya no te están pidiendo audiencia. Entonces, ok, Doc está enojado, pues sí, ya me enojé, ok, ¿no? Y ya está, le avisas a la junta, no, ahorita no me hables porque ando de malas, ¿no? O sea, sí. Ok, sí. Perfecto. Y esto se me hace bien interesante como para dialogar con el público, de ver justamente esto de cada cuánto le damos audiencia a nuestras emociones, en un sentido de como no he resuelto, no he observado, no le he puesto atención plena, eventualmente me va a venir a visitar la enfermedad, la tristeza, la melancolía, la ira, ¿no? La depresión. La depresión, porque yo le doy audiencia 2 veces al año, posiblemente. Sí. ¿No? En el invierno y tal vez no sé, por ahí en el mes de mayo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ya estoy acostumbrado. Sí, es como que la gente lo tiene como estacional o lo tiene que justificar con algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado que de repente digan, bueno, pues es que pues estoy hormonal y entonces por eso estoy de malas, ¿no? Y entonces, ok, ya no me voy a poner a pelear con las hormonas en mi consultorio, evidentemente, pero pues sí, ¿qué es lo que estás sintiendo, no? ¿Cómo respondes a lo que estás sintiendo? ¿Cómo respondes desde lo que estás sintiendo? Claro. ¿No? Y hay veces en donde también les pregunto, y bueno, ¿y desde cuándo sientes esto y no le habías hecho caso, por ejemplo, ¿no? O sea, porque hay veces que la gente no tiene el espacio para ir a decir que se enojó con algún familiar, ¿no? Y de repente te dicen, no, es que yo ya llevo 20 años peleado con este pariente, pero como que hasta ahorita puedo darme cuenta porque estoy enojado con él, ¿no? Y pues, ahí te encargo el hígado de alguien 20 años enojado por la misma bronca, ¿no? Pero cuando lo empiezan a observar y lo empiezan como a tramitar emocionalmente, pues empiezan a vincularse distinto con la emoción, ¿no? Claro. O sea, sí. Y entonces, bueno, de lo que nos estabas también comentando, es bien importante que el ser humano ponga atención plena en qué me disgusta, dónde está mi dolor físico o mi dolor emocional y qué puedo hacer al respecto. Lo que tú decías, o me levanto y camino un poco en mis retiros, o consigo una nueva postura que sea menos incómoda o molesta. Sí. Y en la vida cotidiana pues tal vez es lo mismo, es conseguir posturas diferentes, ver que nadie me está obligando a estar en el mismo lugar con la misma persona, en la misma casa, tomar decisiones, eso sería muy importante. Sí, como que de repente uno siente que tiene que resolver el problema de la misma forma que se generó el problema, ¿no? Y entonces también hay que reconocer que a veces uno no tiene las herramientas en ese momento para resolver algo, ¿no? Entonces dices, bueno, no sé, a alguien le están pidiendo un favor y en realidad no lo quieres hacer, ¿no? O sea, ya te han estirado la liga con ese favor 20 años, y regresando al señor que está enojado, ¿no? Y entonces, bueno, si no lo quieres hacer, encontremos una forma asertiva para que tú puedas decir que no, ¿no? Y puedas manejar tu culpa y puedas manejar el enojo y si tienes miedo también, ¿no? Pero saber que no sabes también ayuda, ¿no? Entonces, porque si sé que no sé, entonces me voy a poner a averiguar qué cosas puedo ir haciendo para ir resolviendo, ¿no? Entonces, claro que así como cambio de postura en la meditación, pues la idea también es ir pudiendo cambiar un poco la postura en la vida, ¿no? O sea, de bueno, pues si ahorita cada vez que me pasa esto respondo desde el enojo y me sale peor la solución, pues ahorita que estoy enojado mejor no respondo y no resuelvo, ¿no? Y me calmo y a lo mejor ya que estoy tranquilo voy y resuelvo lo que generalmente resuelvo enojado, ¿no? Y a lo mejor me sale distinto, ¿no? Sí. Y sería interesante como recordar qué tan flexibles somos con nosotros mismos y con nuestras emociones, ¿no? Qué tantos permisos nos damos al respecto de resolver desde diferente ángulo, desde diferente postura, aun cuando sea el mismo dilema, por decirlo así. Sí, es que ahí viene esa parte de la identidad. No, pues si yo soy de palabra, o sea, si yo ya le dije a este personaje que sí, ¿cómo lo va a salir ahora con que no? Y a lo mejor ya lo pensé bien y me estoy dando cuenta que siempre le he dicho que sí desde una postura de quedar bien y sopas, ¿no? A lo mejor ya lo medité bien y ya me di cuenta, ya lo llevé al cojín de meditación o ya lo llevé al diván, por decirlo así, y en realidad yo no quiero
volverlo a hacer. Ni nunca he querido. Ni nunca he querido. O a lo mejor un par de veces y ya, porque sí podía. Pero pues no es mi chamba. Entonces, pues resuelvo que no quiero, resuelvo que no pasa nada si no quiero. Y entonces, desde la seguridad y desde, digamos, la autoafirmación de que yo tengo el derecho de cambiar de opinión y que eso no me desbarata como ser humano, puedo ir con la persona y decirle, pues esta vez no puedes contar conmigo, ¿no? Y a mí posiblemente me cae el 20 de yo no me voy a desbaratar por decirle que no a Anet. Pero tal vez a Anet esta nueva postura mía sí la va a desbaratar o la va a descuadrar en su control. Cuando yo le digo, ¿qué crees? Hoy no. La otra persona va a decir, qué mala onda, cómo has cambiado. Ah, claro. Tu meditación plena o atención plena, cómo te ha hecho cambiar, ¿no? ¿Cómo has cambiado? Esto ha sucedido a veces, por ejemplo, a la gente cuando va a terapia, de repente cuando son adolescentes los papás te dicen, pues es que yo no sé a qué viene a terapia porque se ha vuelto muy o defensivo o muy respondón o desafiante. Y lo que está pasando es que a lo mejor el adolescente está poniendo más límites o de diferente forma, ¿no? O está aprendiendo a negociar y los papás tenían como un rol acá más autoritario y el adolescente le dice, bueno, pero vamos a negociar algunas cosas, ya habrá otras que no se negocian. Y entonces eso también es así como, estás yendo a terapia y te están cambiando, ¿no? Pero cuando vas a la meditación me estoy haciendo egoísta, porque estoy pensando en mí. Pues sí, básicamente estás empezando a observarte y estás empezando a observar lo que son tus necesidades, ¿no? Y que muy probablemente pasabas por encima de ellas, ¿no? Así como empedrado, así, con permiso, ni las veías, ¿no? Así, casi como que te estorbaban, así, vas para allá. Y de repente, en el análisis o en el proceso de atención plena te das cuenta que esa era tu necesidad y dices, a ver, espérame tantito. Y cuando empiezas a resolverlas, pues empiezas a decir, no, a ver, espérame tantito, esto ya no voy a jugar a esto así, ¿no? Y empiezas a poner límites, básicamente. Y pues claro que los de juntos se friquean muchas veces, no les gusta. Y hay otros que aprenden, ¿no? Así como de, ay, ¿cómo has cambiado? Pero hay gente que te agarra la onda, ¿no? O sea, como que dice, bueno, pues a lo mejor no me está gustando lo que me estás diciendo, pero te agradezco que me lo digas, ¿no? O sea, entonces yo ya voy a ir a resolver por otro lado esto, o pues ya me toca a mí resolverlo, ¿no? Y cosa que sería a lo mejor a veces lo más sensato, ¿no? Que le digas al otro, pues también es tu chamba resolverlo, ¿no? Sí, regularmente yo siempre les digo a las personas que en mi trabajo no me resulta fácil atender niños o adolescentes porque hay que involucrar a los papás y los papás de pronto no se quieren involucrar en el proceso porque el que tiene el problema es el niño o el que tiene el problema es el adolescente. Claro. Y yo soy como soy y yo vine a que me lo adaptes a mí. Claro, sí, ¿no? como si fuera moldecito de plastilina. Hay veces que cuando les explicas a los papás, bueno, primero le preguntas al papá ¿para qué quiere que el hijo tome terapia? ¿No? Primero que el hijo quiera, pero ¿por qué él está tan interesado? Y, ¿no? O sea, si se va a involucrar, porque si no es así como usted va a jalar para un lado, yo voy a hacer mi chamba para otro lado y en algún momento esto no va a congeniar, ¿cómo le hacemos? ¿No? Algunos papás empiezan a agarrarle la onda, por decirlo así, ¿no? Porque si lo que había era una conducta como desafiante y el niño empieza a entender que lo que está teniendo son problemas de comunicación con los papás, ¿no? Pues yo hay veces que hasta los invito a trabajar como, a ver, trate al papá, a ver qué está pasando y entonces pues lo puedes hacer como si fuera de pareja, pero tienes al adolescente pudiéndole decir al papá y entonces escuchas al papá en qué se le conflictúa y ahí por ejemplo, a lo mejor no saben ahí en ese momento, pero yo sí pongo este asunto de atención plena en la escucha, ¿no? A ver, no interrumpa a su hijo y que diga lo que tenga que decir y cuando el papá hable, pues le pido al adolescente que no interrumpa al papá, ¿no? Y entonces, por medio de la escucha y la atención plena es qué sintieron, qué escucharon, cómo pueden llegar a acuerdos y a lo mejor ese ejercicio ahí in situ, pues puede servir afuera, ¿no? O sea,
les enseñas a negociar y así. Sí es a veces complicado con los adolescentes, si los papás no agarran la onda. Si el papá agarra la onda, sí está padre. Exacto, sí. Si los papás sí ayuda. comprenden que no es moldear al hijo a la medida, sino ir viendo que cada cabeza es un mundo, que por mucho que sean tus hijos, tienen tus genes, tienen posiblemente tus paquetes de creencias, pero no tienen que ser iguales a ti. No tienen por qué ser iguales a ti, y los vamos a seguir amando y queriendo, y son tus hijos. Pues de hecho se trata que ellos descubran qué tipo de ser humano son, ¿no? O sea, que también esa es una que de repente les pregunto, bueno, ¿qué quieres que tu hijo haga lo que tú quieres que haga, o que tu hijo encuentre una manera de ser productivo y creativo y contento y feliz en esta vida, ¿no? Que también esa es una cosa que a veces confronta a los papás. O sea, cuando llega un adolescente a terapia, de repente los papás están confrontados ahí porque les pega a ellos, ¿no? Entonces, pues, cuando hablas en privado con los papás, pues sí les dices, oye, si algo de lo que está sucediendo aquí te toca a ti de forma personal, pues sí los invitas a que hagan su propio proceso terapéutico. Y habrá quien agarre la onda, y habrá otros que te volteen a ver como si fueras la bruja del cuento, y pues sí lo somos muchas veces, la verdad, no importa. Ya hiciste atención plena y dijiste, sí, la verdad es que sí soy bien bruja. Ya soy bruja, otro día soy hada madrina, y así, no importa. Claro. Sí. Y ¿qué tan confrontante puede ser para un papá, pues que llevaba con una intención, bajo una premisa al hijo a sesión, y después resulta que tú le estás diciendo, posiblemente en casa no se le está escuchando, posiblemente en casa no se le está viendo? ¿Qué tan confrontante puede llegar a ser que te digan, me duele más a mí que a mi hijo, el hijo ya está agarrando la onda y a mí ya no me está gustando esto? Porque lo que pasa es que a veces no se habían dado cuenta, ¿no? O ellos mismos se están dando cuenta de que están replicando patrones, ¿no? Así como de, pues es que esto que me estás diciendo es lo mismo que me pasó a mí. Ok, ¿y tú cómo te sentiste cuando te pasaba a ti? Digo, a lo mejor estas preguntas no se las hago enfrente del hijo, pero ¿tú cómo te sientes ahorita que te estoy diciendo esto? ¿No? Porque finalmente te interesa que el papá entienda, ¿no? O sea, porque si entiende, mientras mejor entienda y conciencia haya en relación a lo que está sucediendo con el hijo, pues mejor va a funcionar ahí el proceso terapéutico para el adolescente. Pero claro que hay papás que les cuesta mucho trabajo por sus propias historias personales, y que de repente ven al hijo y así, y hay veces que se vale, porque la verdad no sé qué hacer con mi hijo, porque ya se me acabó mi caja de herramientas, se lo pasa a usted, ¿no? Y usted es el terapeuta, ¿no? Y entonces le dices, ok, usted puede ir a terapia, aquí vemos al hijo, y sí han aceptado, o sea, cuando yo se los he propuesto, sí. De que ellos vayan por su cuenta a terapia. De que ellos vayan por y aquí tú con el adolescente. Sí lo han aceptado. Qué bueno. Sí. Y con esto estamos conformando una nueva sociedad, evidentemente. Pues sí, por los dos lados, porque primero, yo sí creo que si uno no se pone a escuchar ahorita a los jóvenes y a entender que a veces no los entendemos, la verdad, y hacer el esfuerzo por entender qué les preocupa a ellos, ¿no? No quiere decir que les vamos a resolver la existencia, no, pero sí que están requiriendo de resoluciones emocionales, porque están viviendo en otro mundo, ¿no? Esa típica frase, es que yo a tu edad, o sea, por Dios, ¿no? Todo mundo lo hemos oído, ¿no? Pero justamente eso es lo que genera ese desfase. Pues no, porque ya no sirve, ya no está en ese mundo, entonces necesita otras herramientas, ¿no? Entonces claro que al terapeuta te ponen en onda, de repente estoy viendo una serie que se trata de no sé qué, y todo así de tomando nota, ¿no? A ver, por lo menos un tráiler para ver de qué se trata, informarte. Lo que está viendo el adolescente, porque por supuesto a lo mejor yo me dedico a leer o a ver otras cosas en mi tiempo libre. Entonces sí necesitamos entenderlos. Y la práctica de la atención plena, que cuando yo he ido a retiros de meditación y veo ahí adolescentes, pues es muy padre, porque empiezan ellos mismos a tener como un crecimiento y a hacerse como más responsables también a veces ellos mismos de
sus propios procesos, ¿no? Claro. O sea, como de, bueno, pues a mí me está gustando esto y me está latiendo por esto, ¿no? Y a mí también se me hace muy interesante. He tenido también dentro de la práctica de Theta Healing tanto niños como alumnos y adolescentes, no tantos. Se me hace muy interesante que ellos comiencen a observar una dinámica diferente en su forma de sentir, de ver la vida, de experimentar que hay opciones, ¿no? Que hay otras formas de ayudarnos, que son nuevas herramientas para el individuo. Y sí creo que estos niños, estos adolescentes comienzan de pronto a picar algunos botones dentro de la casa, ¿no? Sí. También he visto de personas, de configuraciones en donde comienzan yendo tal vez los papás, pero después mandan a los hijos en este caso a aprender Theta Healing, y yo les llamo familias Theta, ¿no? De cómo ya todos estamos como en la misma sintonía, o en otras técnicas en donde también lo he visto que van a ciertos talleres, entre todos van conformando el nuevo panorama, ¿no? Y posiblemente el nuevo paradigma, ¿no? Sí, a mí me ha tocado que de repente, esto más en la yoga, ¿no? Que de repente, me traje a mi hija, me traje al hijo, me traje al sobrino y así, ¿no? O estás con tu tapete y le dices al junto, a ver, vente, vamos a hacer yoga, ¿no? Y entonces, pues parece inofensivo, pero como es un ejercicio de atención plena, pues el otro sale todo relajado, ¡ay, qué chido! Entonces, como eso es un proceso que lo que está ayudando es a ser consciente de las emociones, y de repente siento que ha habido muchas generaciones en donde las emociones eran así como al agua y al aceite, ¿no? El cuerpo por acá, las emociones por allá y lo que tengo que hacer por allá, o sea, como el intelecto para otro lado. Y como que ahorita yo siento que estas acciones, digamos la terapia, la yoga y mindfulness, están invitando a que esto se junte, se vuelva a integrar y la persona se viva integrada, ¿no? Sí. Claro, esto suena padrísimo, que la persona se viva integrada en todo su contexto físico, emocional, mental y pues bueno, por lo tanto que se vuelva una persona saludable para sí misma. Sí, pues sí, porque finalmente la salud mental es responsabilidad de cada uno. O sea, aunque yo digo, me encanta mi profesión, la verdad, pero pues justamente las personas que van a un proceso terapéutico, se sientan a meditar y así, se están haciendo responsables de su proceso emocional, ¿no? Y de conocerse a sí mismos, ¿no? Sí. Claro, y esto está maravilloso y yo me puedo quedar platicando contigo todo el tiempo, toda la mañana, pero una vez más tengo que decir, nos está acabando el tiempo. Estamos pues aquí con Annette Mead y quisiera saber, Annette, algunos eventos que tengas, porque también tienes algunos eventos, algunos fines de semana tal vez de integración justo con la atención plena. Sí, el 28 de marzo, que es sábado, voy a dar un taller de introducción a la práctica de la atención plena, entonces así como una embarradita, háganse de cuenta que es como un buffet, ¿no? Así, chiquito, sobre la práctica en diferentes aspectos. Se está dando en la Colonia del Valle, en Heriberto Frías, me parece, en un lugar que se llama Semael, que es de unas amigas. Después te puedo pasar toda la información. Es en la mañana y la verdad pues sirve bastante para darse una idea de qué va la práctica. Sí. Y después voy a hacer otro que va a ser como un día de retiro. Ese es padrísimo porque dura como 5 horas y lo que está muy padre es que es todo en silencio, ¿no? Entonces ahí la mente le da las gracias al ser humano que habita, porque gracias, no me está taladrando la neurona con más ruido y todo está muy descansado. Y después estoy buscando una fecha para dar uno de atención plena y estrés postraumático. Atención plena y estrés postraumático. Sí, perfecto. Es muy buen pues, tema. Y yo sí te hago la invitación para que nos dejes los flyers, toda la invitación y que aparezca aquí en la página de Om Radio, que nos ayuden a difundirlo, a publicitarlo y que siempre veamos que hay opciones, ¿no? Claro que sí. De pronto para las personas del interior del país, de la República, nos dicen, sí conocemos esta práctica, pero tal vez me interesa lo que está diciendo Annette y posiblemente si se contactan contigo, habrá manera de que
que tú también des alguna retroalimentación Claro para el que interior sí. del país, etcétera. Sí. Y pues bueno, yo te agradezco muchísimo, Anet, por este momento, por haber aceptado la invitación, ¿no? Muchas gracias por invitarme a hablar de lo que me gusta. Claro, y también, bueno, entren en la página de erwinth.com, también hay talleres de Theta Healing para este mes de marzo. Vamos a estar en Chilpancingo, Guerrero, Niños Arcoíris, del 16 al 20 de marzo por las tardes. Este taller para sanar con nuestro niño interno a partir de la técnica Theta Healing. Vamos a estar también en Tlaxcala con el curso ADN avanzado para finales de mes, y para principios del mes de abril igual en Tlaxcala, Relaciones con el Mundo. Vean por favor ahí en la página y pues déjenme sus comentarios, búsquennos. Y este es el programa Me Quedé para Vivir. Yo soy Erwin Theta Healer. Muy agradecido con Anet. Muy interesante tu plática. Muchas gracias. Que haya mucha más gente sensible, observadora, consciente y sintiente en este lugar, en este planeta. Gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias por invitarme y gracias por los oídos de esta plática también. Sí. Gracias.